José Gregorio Hernández. La historia para todos. En Venezuela, cuando un paciente se muere, es culpa del médico, pero si se salva, es gracias a José Gregorio. Nació en Isnotú, Trujillo, un 26 de octubre de 1864. A los 13 años quería estudiar Derecho, pero su papá lo convenció de estudiar Medicina. En 1882, en Caracas, se gradúa de bachiller en Filosofía. A los 17 años ingresa a la UCB, en donde estudia Medicina, destacándose como un buen estudiante. Sabía inglés, francés, alemán, italiano, latín, hebreo. Era filósofo, músico y teólogo. En noviembre de 1889, toma un barco a París para estudiar en los laboratorios de Matías Dural, donde haría microbiología, histología normal, patología, bacteriología, embriología y fisiología experimental. Luego se trasladaría a Berlín para estudiar histología, anatomía patológica y un poco más de bacteriología. En 1891 regresa a casa para ser profesor en la UCB, fundador de las cátedras de histología normal y patológica y fisiología experimental y patológica. Le encargaron la adquisición de recursos para el primer laboratorio de fisiología experimental y además introdujo el microscopio en la medicina venezolana. Fue el fundador de la cátedra de bacteriología, la primera de América, y además publicó 11 trabajos científicos y 5 obras literarias. José Gregorio Hernández. La historia para todos. El camino de José Gregorio era el de la santidad dentro de la medicina. Viviendo en Caracas, se enamoró de una muchacha que no le correspondía, pero lejos de desanimarlo, eso le hizo encontrar el amor de Dios en todas las cosas, en cada momento. Tanto que desarrolló su propia filosofía de vida, estar al servicio de los demás. Era un profesor responsable, con un sentido del deber muy estricto. Supo equilibrar perfectamente su amor por Dios y su pasión por la ciencia. Intentó ingresar a la vida religiosa en 3 ocasiones, pero en cada una de ellas enfermó y no podía mantenerse dentro de los seminarios. Terminó uniéndose a la orden franciscana seglar, viviendo el Evangelio según lo había hecho San Francisco de Asís. Se levantaba temprano para ir a misa, luego atendía a los enfermos. Se iba a su casa a descansar y al final de la tarde daba clases en la UCB. Durante la pandemia de 1918 de gripe española, atendió a los enfermos junto al resto de sus colegas. Era músico, le gustaba bailar, escribir y contemplar la belleza. Es una cuestión de fe. En 1888, siendo médico, regresa a su Isnotú, rechazando la oferta de un consultorio en Caracas para poner un consultorio permanente en los Andes, los cuales recorrió de arriba abajo, atendiendo comunidades y asentamientos, permaneciendo en territorio andino hasta junio de 1889, cuando recibió la oferta para estudiar en Europa de parte del presidente. Durante la guerra, lo embargaba la tristeza y el dolor por tanto daño generado, por tanta violencia, al punto de ofrecer su vida con tal de ponerle fin. El 29 de junio, en la esquina de Amadores, tras impactar con un automóvil, muere, justo un día después de que se firmaran los tratados de paz que darían fin a la guerra. El médico de todos. En 1986 recibe la distinción de venerable. Después de eso, el Vaticano rechazó varios milagros atribuidos a José Gregorio.
En el 2013, el Papa Francisco nombra a Pietro Parolin como secretario de Estado, quien había sido embajador del Vaticano en Venezuela. Este hecho devuelve la atención a José Gregorio, pues Parolin había sido testigo de la devoción de primera mano. Durante un asalto en 2017, Yaxuri Solórzano recibió un impacto de bala en la cabeza. Los médicos no esperaban que sobreviviera, y en caso de que lo hiciera, probablemente quedaría discapacitada. Su madre, devota de José Gregorio, rezó por su pronta e improbable recuperación, y una semana después de la operación, la niña se había recuperado por completo. El 8 de junio del 2020, el Papa Francisco aprobó el decreto que reconoció el milagro, y el viernes 31 de abril del 2021 se le beatifica como el primer laico venezolano en esta condición. Beato José Gregorio Hernández, ruega por nosotros.